Un saludo, estimado docente. Esta semana vamos a adentrarnos en una de las figuras que tiene una mayor trascendencia en lo que es la geometría euclidiana, y estamos hablando del triángulo. Vamos a ver lo que es la definición de triángulo, sus elementos, propiedades, relaciones métricas, fórmulas de área y perímetro para esta figura plana. Lo primero que te recomiendo que hagas en tu salón de clase es que le preguntes al estudiante qué entiendes ello por triángulo. De seguro te van a decir que es una figura que consta de tres lados, y no está incorrecta el concepto que tienen ellos, pero sería lo más óptimo que a partir de esta definición que ellos te digan, tú puedas formar una figura de tres lados, ¿ya? Y que no sería un triángulo. Por ejemplo, si te dicen que es una figura de tres lados, yo puedo tomar como figura, podemos hacer esto, un lado para acá, otro lado para acá y otro lado para acá. Es una figura, ¿ya?, que tiene tres lados, pero no es un triángulo, o sea, es un polígono abierto. Entonces eso le permite al estudiante identificar que su concepto no está 100% correcto. Entonces, para ello, lo que te recomiendo es que orientes a tus estudiantes que tomen lo que es el libro de texto de séptimo grado. Esta es una clase que se da en séptimo grado, la definición de triángulo, y los dirijas a la página 134 del libro de texto para que ellos desarrollen una lectura. Mi recomendación es que ellos efectúen la lectura del concepto, o sea, de la definición de triángulo que está en la página 134 al inicio, y usted como docente en la pizarra debe anotar los puntos más importantes de este triángulo, y posteriormente se desarrollará o harás la figura de un triángulo en la pizarra. Ya, vamos a ver el concepto rápido de triángulo. Dice, dado tres puntos A, B y C que no pertenecen a una misma recta, se llama triángulo a la figura geométrica formada por la unión de tres segmentos A, B y C, y se denota por el símbolo de triángulo ABC. Vamos a ver cuáles son los puntos importantes de este concepto, ¿ya? Y por supuesto vamos a hacer la figura. Dice el concepto que es específicamente son tres puntos que no pertenecen a una misma recta, y es bueno que analizar al estudiante por qué no pueden pertenecer a una misma recta. Digamos que si yo tengo, aquí tenemos una recta, rapidito para que ellos puedan analizar. Si yo tengo tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C, por supuesto con ellos tres no puedo formar un triángulo. ¿Por qué? Porque los segmentos A, B, C y AC están consecutivos, o sea, están en una misma recta y no me formarían un triángulo. ¿Ya? Ahora, entonces, tiene que ser tres puntos no alineados, y eso es una de las cosas buenas que anotar. Tres puntos no alineados. Cuando digo no alineados, es que los estén en la misma recta, porque evidentemente dos de ellos sí van a coincidir en una recta. Recuerden que dos puntos determinan a una recta. Ahora, se forman segmentos. Yo la recomendación que te doy es que dibujes tres rectas que se corten 2 a 2. Entonces, vamos a dibujar por acá una recta, ya, vamos a dibujar por acá otra recta y por acá otra recta. Una vez que tengas dibujadas esas tres rectas, fíjense, vamos a ponerlo por aquí, las cabezas de flecha, porque son, digamos que esta es la recta R1 y esta es la recta R3, que la intersección de R1 con R2, esto que está aquí, es un punto. Aquí tenemos la de R3 con R1 y aquí tenemos la de R3 con R2. Entonces digamos que aquí está el punto A, el punto B y aquí estaría el punto C. ¿Qué sería bueno que detallaras ahí? Que recuerden que recordar lo que es el segmento. El segmento es una porción de una recta. Una vez que usted trace las tres rectas, lo recomendable es que con la regla, o sea la escuadra, resaltes los segmentos que forman al triángulo. Entonces tenemos que resaltar el segmento BC, que es este que tenemos acá. Sería bueno trabajarlo con otras líneas.
podemos resaltar con otros colores los otros segmentos. Vamos a poner este que está aquí, el AB, con otro color. Listo, aquí lo tenemos. Tenemos el segmento AB y vamos a tener también el segmento AC. Todos estos segmentos que tenemos acá. Ahora, ¿por qué es bueno resaltarlo con esos colores que está o con diferentes colores? Para que ellos puedan ver que son 3 segmentos los que lo van a formar. Entonces, tienes la figura y en una parte de la pizarra comienzas a denotar los elementos que también están en el concepto. Dice que está formado por segmentos y esos segmentos, que es AB, BC y AC, son los primeros elementos o uno de los primeros elementos que vamos a abordar. Esos segmentos en el triángulo se constituyen como lados. Ahora, también hay otro elemento que se menciona al inicio y que usted debía resaltárselo a los estudiantes. Hablaron de 3 puntos no consecutivos o que no estén en una misma recta, A, B, C, y resulta ser que esos puntos A, B y C, vamos a ponerlo por acá, A, B y C, esos puntos son los famosos vértices del triángulo. Importante, cuando estés impartiendo esta clase, resalta siempre las reglas ortográficas: vértice, acentuado, ya es una palabra esdrújula, ¿correcto? Ya, y además de eso, ya mencionaste los lados y los vértices, pero debemos hacer mención también de otras partes o elementos de lo que es el triángulo. Por ejemplo, podemos hablar acerca de lo que se conoce como ángulos interiores. Y ahí viene la parte interesante, porque debemos resaltarle al estudiante cuál es la parte interior y cuál es la parte exterior del triángulo. Bueno, mencionarle que la parte interior es la que está ya en la parte, en esta parte cerrada dentro de los 3 segmentos, y la parte exterior, por supuesto, es la que están afuera. Entonces, esta es la parte interior. Esta que está aquí sería la exterior relativa al lado BC, de la parte exterior relativa al lado BC, ¿ya? Esta de aquí sería la exterior relativa al lado AB. Y esta que está aquí sería la exterior, esta parte que está acá es la exterior relativa al lado AC. Ok, una vez que tenemos esto es exterior, 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 ya vamos a hablar ahora de los ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos interiores? Por supuesto, lo que está en la zona interior del triángulo. Tenemos este que está acá, ya, que ese sería el BAC. Aproveche y que el estudiante sea el que le conteste cómo se denota ese triángulo, o ese ángulo. ¿Por qué? Porque él ya vio esa clase de denotar ángulos, clasificarlos si son agudos, si son rectos, si son obtusos, a partir del uso del transportador. Entonces, otro elemento que debemos mencionar son los ángulos interiores, que en este caso tenemos el ángulo, que ya lo señalamos, el BAC. También en geometría, por lo general, en el vértice A, donde está el vértice A, también se le denota como ángulo alfa, generalmente, no quiere decir que siempre se hace. Entonces, el ángulo BAC también generalmente se denota como ángulo ya alfa, ¿ok? Tenemos también por acá el ángulo, este que tenemos acá, que sería el ángulo ABC, vamos a ponerlo por acá, ABC, y por lo general, donde está el vértice beta, se denota con la letra griega beta, o sea, B, beta. Entonces va a ser igual al ángulo beta, es lo mismo, ¿ya? Y donde está el vértice C, ¿ya? Por lo general, se coloca lo que es la letra gamma, ¿ya? Pero ese sería el ángulo ACB. Vamos a anotarlo por acá. Ángulo AC. Y eso sería con la letra gamma. Bien.
Ahí tenemos los ángulos interiores, ¿ya? Pero tenemos algo también que debemos hablar con el estudiante. Por eso se trazaron las rectas completas, no solamente los segmentos. Otro elemento importante en los triángulos son lo que es los ángulos exteriores. Y debemos definirle que el ángulo exterior de un triángulo se forma con un lado y la prolongación de otro de sus lados. Por ejemplo, tenemos el lado A. La prolongación del lado AC es la recta que continúa en la parte exterior hacia allá, o sea, esta parte de aquí o esta parte que está hacia acá. Ahora, un ángulo exterior, por ejemplo, el ángulo exterior a este punto, al punto C, tenemos dos ángulos exteriores y es importante que el estudiante identifique cuando un ángulo es exterior y cuando no es exterior. Por ejemplo, este ángulo que tenemos acá, vamos a ponerlo con una doble rayita, eso es un ángulo exterior. ¿Por qué? Porque se forma con un lado del triángulo y la prolongación de uno de sus lados. Vamos a decirle que este sería gamma prima. ¿Ok? Ese es un ángulo exterior. Por ejemplo, en ese mismo punto, si lo trazamos por acá, también tendríamos otro ángulo exterior. ¿Por qué? Porque se forma con el lado AC y la prolongación del lado BC. Tenemos otro ángulo. Vamos a decirle que este es teta. Ahora, ojo, cuidado acá porque es muy importante. Este ángulo que se forma aquí, que es con la prolongación de los dos lados, no es un ángulo exterior. Y es importante resaltárselo al estudiante para que él lo pueda identificar. Entonces, si es exterior, este sí es exterior. De ahí que usted pueda asegurarle al estudiante que por cada vértice de un triángulo solamente vamos a tener dos ángulos exteriores. ¿Ya? Entonces tenemos gamma, tenemos teta. Propóngale al estudiante que él mismo señale en el triángulo que tiene en su cuaderno, que ya lo está dibujando, que él señale otros ángulos exteriores en el punto B y en el punto A, que él lo pueda dibujar. Por ejemplo, estamos hablando de este de aquí, ya, vamos a llamarle beta prima, y estamos hablando que este de aquí también, y vamos a decirle que este es alfa prima. Entonces, tenemos también la otra definición, vamos a pasar una rayita por acá, que son los ángulos exteriores. Recuerde que la definición es que un ángulo exterior se forma con un lado del triángulo y la prolongación de uno de sus lados. ¿Ya? Entonces teníamos el ejemplo del ángulo gamma prima, es un ángulo exterior. También tenemos el ángulo teta, tenemos el ángulo beta prima, ¿ya? Y también tenemos el ángulo alfa prima. Todos ellos son ángulos exteriores. Es algo que usted debe compartir con su estudiante y que ellos sean capaces de identificarlo de una forma muy eficiente.